Muy buenos días, estimados contribuyentes y público en general. Reciban un cordial saludo de la Superintendencia de Administración Tributaria. Les saluda Juan Carlos Gómez Chacón. Yo soy colaborador del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación de la SAT. Bienvenidos sean todos ustedes a este foro, a esta actividad, en la cual vamos a estar hablando sobre la donación de mercancías aduaneras. Esas mercancías son las que en algún momento pueden estar sujetas a esa donación, pero yo le quiero iniciar con Marvin preguntándole cómo es que se originan, de dónde surgen esas mercancías o cuál es el proceso que conlleva que una mercancía pueda ser declarada para poder darla en donación. Marvin. Gracias, Juan Carlos. El proceso que llevan estas mercancías, primero, como lo decía Juan Carlos anteriormente, estas mercancías por alguna cuestión, el propietario o importador no pudo sacarlas de la aduana. En ese momento quedan a favor del fisco. La SAT le pertenecen estas mercancías, por lo que pone primero a disposición del público en general a través de una subasta pública aduanera. Luego de completar esta subasta pública, aquellas mercancías que no han sido vendidas o no han sido adjudicadas en ese proceso ya pasan a quedar libres para poder ser donadas. El artículo 615 del reglamento del Código Aduanero Centroamericano indica que el servicio aduanero puede disponer de estas mercancías, le puede dar dos usos. Primero, puede donarlas libres de tributo a las entidades estatales o de beneficencia pública. El otro fin sería destruirlas si en algún caso no se lograran donar. Por eso es importante que las instituciones estatales y de beneficencia pública puedan aprovechar estas mercancías que han quedado siempre en poder del fisco para poder ser donadas. Gracias. Muy bien, gracias Marvin. Es decir, en resumen, ¿verdad? Lo que mencionabas de que primero pues quedan sujetas a las subastas y si en algún caso pues no se adjudican, procede, ¿verdad?, poder declararlas para la donación correspondiente. Ahora bien, quisiera que el LIC Byron me pudiera indicar quiénes pueden solicitar estas mercancías en donación, porque puede ser que no todos, ¿verdad?, puedan aplicar a ser acreedores de esas mercancías. Entonces, LIC, por favor, si nos pudiera comentar sobre esto. Sí, con mucho gusto. Las entidades que tienen la potestad para poder hacer este tipo de requerimientos fundamentalmente son las entidades de beneficencia pública que están debidamente reconocidas y autorizadas dentro del marco legal vigente, y las entidades del Estado que puedan aprovecharlas. Dice la normativa pues precisamente que deban de ser de utilidad y de beneficio y de aprovechamiento para estas entidades. Entonces, estas entidades que están dentro de su escritura constitutiva y toda su documentación legal debidamente acreditadas como entidades cuya función principal, cuyo objeto es la beneficencia pública, son fundamentalmente todas esas entidades que pueden solicitar al servicio aduanero precisamente que estas mercancías les sean donadas para aprovechamiento. Al igual, las entidades del Estado pueden hacerlo. La particularidad de las entidades del Estado es que normalmente no pueden hacerlo unilateralmente, sino que debe de ser siempre con el visto bueno de la autoridad nominadora del ministerio donde corresponden, derivado que hay algún tipo de normativa relacionada con la ley orgánica del presupuesto que indica precisamente que todo este tipo de donaciones deban estar debidamente registradas y autorizadas por la autoridad nominadora. Entonces, es una de las variantes que las entidades del Estado sí pueden hacerlo, pero debe ser siempre con el visto bueno, con el aval de la autoridad nominadora del ministerio correspondiente, donde tengan interés en alguna mercancía de las que publica la SAT para que sean objeto de donación. Entonces, son estas entidades las que pueden tener acceso a precisamente a optar a estas mercancías que han
caído en abandono y que no han sido adjudicadas en un proceso legal de subasta. Entonces, todas estas entidades pues cuentan con esa disponibilidad para poder solicitar mediante la presentación de una solicitud dirigida a la autoridad superior del servicio aduanero, o puede ser al superintendente. Entonces se gestiona ya el expediente, se adjunta la documentación de soporte correspondiente, que precisamente es la documentación que nos habla el Código Tributario en su artículo 122 y 123. Se presentan las generales del representante legal de la entidad, tanto si es de beneficencia pública, una entidad de carácter civil, las generales, dirección para recibir notificaciones, una relación de hechos que nos indique precisamente para qué van a utilizar estas mercancías, cuál es el provecho, e inclusive deben de aportarnos información con relación a los programas que van a desarrollar, sus presupuestos, cómo es que funcionan, y la documentación legal, que fundamentalmente es la escritura constitutiva. Toda esta documentación, déjenme comentarles que es debidamente legalizada en el caso de las entidades civiles, entidades de beneficencia, de las asociaciones. Para las entidades del Estado, pues fundamentalmente debe ser esa solicitud que venga debidamente avalada por la autoridad nominadora, que para efectos legales la autoridad nominadora es el ministro y el titular de la cartera a donde pertenecen, para que puedan precisamente gestionar este tipo de solicitudes, y toda la documentación que puedan aportar para fines de justificar la solicitud, todo tipo de información adicional que puedan aportar con relación a sus programas, específicamente la forma en que se van a utilizar estas mercancías que son objeto de donación, pues siempre son de mucha utilidad para que el servicio aduanero precisamente pueda establecer que efectivamente las entidades de beneficencia de carácter civil y las entidades del Estado pues van a cumplir con ese requerimiento que la normativa nos establece, que precisamente estas mercancías puedan ser aprovechadas racionalmente para los fines específicos de la actividad, tanto de la entidad estatal como de la asociación civil, que fundamentalmente y en esencia es la beneficencia pública. Entonces eso sería lo que podría indicar con relación a las entidades que pueden hacer uso de este beneficio de poder solicitar las mercancías que han caído en abandono y que no han sido adjudicadas, para que precisamente puedan darle una utilidad dentro del contexto de los fines que hemos hecho referencia. Entonces eso sería en sí lo que podría indicarles con relación a las entidades que pueden solicitar precisamente este tipo de mercancías que son objeto de donación. Muy bien, gracias Lick Byron. Pues interesante eso, ¿verdad? Porque realmente hay que cerciorarse, ¿verdad? Usted lo mencionó muy bien, de que estas entidades, ya sean estatales o de beneficencia pública, pues se logre comprobar esas actividades realmente de ayuda, de apoyo, de desarrollo hacia ciertas comunidades. Y usted mencionaba también de que se debe de cada una de estas entidades para confirmar que realmente pues tengan por actividad esa beneficencia, ¿verdad?, a la población. Son las instituciones realmente a las que pueden solicitar, ¿verdad?, estas donaciones. Entonces, una persona, por ejemplo, Byron, una persona individual que tenga un negocio, quiere decir que no puede solicitar la donación de estas mercancías, Lick. Efectivamente, Lick, fíjese que una persona individual no está contemplado dentro de la normativa, porque son las entidades de beneficencia que normalmente se constituyen en asociaciones civiles
sin fines de lucro. Entonces no podrían una persona individual que actuara en representación en nombre propio hacer este tipo de solicitudes, porque una persona individual como tal pues no constituye en sí esa asociación civil sin fines de lucro que efectivamente pueda optar a este tipo de donaciones. Entonces una persona individual normalmente lo que puede registrar es un negocio de tipo comercial de conformidad con lo que establece el Código Mercantil. Entonces una persona en lo individual no sería de las personas jurídicas que podría solicitar este tipo de donación, porque la normativa nos establece específicamente que son todas aquellas entidades de beneficencia pública y entidades del Estado que pueden tener acceso precisamente a esta donación, y nosotros estimamos que el marco legal pues trata de efectivamente de que sean grupos debidamente organizados, cuyo finalidad y cuyo objeto sea precisamente, en el caso de las asociaciones civiles sin fines de lucro, entidades de beneficencia pública, que precisamente tengan proyectos y tengan toda una serie de planificación que permita que efectivamente esta beneficencia pública pueda cumplir con su cometido. E igualmente las entidades del Estado, pues igualmente pueden tener acceso precisamente a este tipo de mercancías para que les sean donadas a través del visto bueno de la autoridad nominadora, que como les comentaba es el titular de la cartera del ministerio. Precisamente es el ministro quien tiene el visto bueno para solicitar estas donaciones, para que precisamente no sean unilaterales y que estén dentro del contexto e integralidad de la normativa, porque la ley orgánica del presupuesto, les comentaba, que precisamente establece que todo tipo de donaciones sean debidamente registradas y del conocimiento y del aval precisamente de la autoridad nominadora. Esa es una de las razones por las cuales las entidades del Estado, cuando presentan sus solicitudes, deben de venir con el visto bueno del ministro de la cartera que representan, para que entonces nosotros podamos gestionar precisamente estas solicitudes, y que, como les comentaba, entidades estatales y entidades de beneficencia puedan precisamente tener acceso a estas mercancías para que cumplan con los objetivos y los fines para los cuales la normativa nos faculta para poder otorgarlos en donación. Muy bien, gracias por la aclaración, licenciado Byron. Pues ahí creo que está re bien su ampliación. Ahora, considerando de que algunas de estas entidades, ¿verdad?, posiblemente necesiten ciertas mercancías y por eso es que hacen la solicitud, ¿verdad? Pero en el caso de que ellos digan, mire, no necesito, sí necesito la mercancía, pero yo la quiero vender. ¿Será esto posible, Marvin? ¿Será que estas entidades que reciban esa donación de las mercancías puedan después hacer una venta o tienen que usar propiamente esas mercancías para el uso de la población o de la beneficencia? Gracias, Juan Carlos. Sí, en relación a la pregunta, es importante que primero la institución, como lo decía Alic Ochoa, en la escritura constitutiva debe de aparecer la situación en la cual la organización está autorizada para agenciarse de fondos producto de venta de donaciones que reciba. Si la institución cuenta con esta indicación en su escritura constitutiva, es posible que el servicio aduanero le pueda autorizar la donación para que ésta pueda posteriormente vender esta mercancía y pueda agenciarse de estos fondos que muchas veces utilizan para llevar proyectos sociales, ayuda necesaria a los más necesitados, y que muchas veces estas mercancías que el servicio aduanero
tiene a disposición, no cumplen para llevarlas directamente a este evento, pero sí es necesario que se haga saber a través de la escritura constitutiva de que la institución está autorizada para agenciarse de fondos para poder recibir donaciones y posteriormente venderlas, ¿verdad? Gracias. Gracias, creo que es bastante importante este punto porque pues uno espera de que si la entidad de beneficencia está solicitando una mercancía para poder utilizarla, pues sea obviamente para apoyar a cierta población. Supongamos que es una maquinaria, que son vehículos, ¿verdad? Que puedan utilizarlos para el desarrollo de sus actividades, ¿verdad? Aquí pues ya nos aclaraste de que dependiendo de esa situación de la constitución propiamente de esa entidad, pues si lo tendrá permitido, pues podrá hacerlo, ¿verdad? Más que todo va a los lineamientos internos. Y es muy cierto de que muchas entidades necesitan ingresos en dinero, ¿verdad? Propiamente, pero y lo que hacen normalmente es las donaciones que reciben, incluso de otros países, con entidades ya comprometidas con ellos, ¿verdad? En que todos los meses les brindan una ayuda de otros países, pues también realizan estas actividades. Aquí hay que tener muy en cuenta también de que si fuera el caso, ¿verdad? Porque recordemos que al vender estas entidades, aún siendo exentas o gozar de ciertos beneficios fiscales, estas entidades al vender estas mercancías quedan sujetas al pago de impuestos, ¿verdad? Porque se salen del fin de su creación, y esto es lo que va a poder comprobarse de acuerdo a los estatutos, a la constitución, la escritura que mencionaba Marvin, ¿verdad? De cómo es que se van a manejar. Normalmente pues no tienen por fin el lucro, pero si en algún caso realizan actividades fuera, que ya no existe una donación, hablando de tributos internos, ¿verdad? Hablando del IVA, el ISR, entonces tienen que verificar el pago de estos impuestos. Muchas gracias, Marvin. Ahora bien, dentro de estas mercancías hay algunas que necesitan tal vez algún permiso especial, porque por ejemplo, un vehículo o tal vez alimentos o tal vez ropa o tal vez otros insumos, otras mercancías que vienen, necesitan alguna validación, algún permiso. Marvin, tal vez nos puedes comentar sobre algunos ejemplos o algo que tengas en mente, por favor. Con gusto, Juan Carlos. De acuerdo a la legislación aduanera, existen muchas mercancías que por su naturaleza necesitan permisos no arancelarios para poder ingresar al país. En este tipo, tanto de donaciones como subastas, no se quedan afuera de este tipo de lineamientos que debe de cumplir. Por tal motivo, la institución que esté interesada en una mercancía, es importante que primero se verifique con la aduana o ya sea con la entidad que tiene a cargo la mercancía, que si existe la mercancía que desea solicitar en donación, no tiene alguna restricción para entrar al país. Les puedo dar un ejemplo básico. Por ejemplo, cuando ingresan la ropa usada, o como comúnmente le llamamos las pacas, estas sí necesitan tal vez un proceso de despacho, como una fumigación por parte de MAGA, lo cual el contribuyente o la entidad debe de solicitar primero que se cumpla ese requisito para poder retirarla del recinto aduanero, después de que fue ya autorizada por, en este caso, franquicias, que es la entidad que autoriza estas donaciones. Debe de velar porque se cumplan estos lineamientos antes de retirar estas mercancías del recinto aduanero. Bien, gracias, Marvin. En relación a la documentación, licenciado Byron, estos procesos, ¿cómo es el proceso, mejor dicho, los procesos que se necesitan para optar a la donación? ¿Qué documentación debe de presentar, licenciado? Sí, muy bien. La documentación que se requiere, en términos generales, está establecida dentro de lo que contempla el artículo desde el 120 al 122 del Código Tributario, pero específicamente el procedimiento que el servicio aduanero tiene precisamente para este tipo de mercancías es precisamente que presenten copia legalizada por notario del documento de constitución de la entidad y sus modificaciones. Copia legalizada también por notario del nombramiento del representante legal o similar debidamente inscrita en los registros respectivos. Copia legalizada por notario de inscripción ante el registro civil de la entidad.
fotocopia del DPI del representante legal o quien lo represente, personería jurídica y aprobación de los estatutos por parte del Ministerio de Gobernación, y el listado de las mercancías que no fueron adjudicadas en subasta pública aduanera y que son motivo de la solicitud. Y adicionalmente, pues la información que permita efectivamente demostrar al servicio aduanero que las entidades son de beneficencia, y si son entidades del Estado, pues que efectivamente cuentan con el aval y que la mercancía precisamente va a cumplir el cometido para el cual se está indicando. En el caso de las entidades de beneficencia, pues es importante que puedan adicionar todos los programas de beneficencia que se realizan para poder contar con ese soporte por parte del servicio aduanero, e inclusive toda aquella información adicional que pueda venir. Les voy a poner el caso de las entidades del área rural que desarrollan actividades de beneficencia, pues a través de los COCODES, de los COMUDES o de las gobernaciones y de la alcaldía, que puedan llevar un aval de que efectivamente son entidades que desarrollan beneficencia pública en las diferentes áreas rurales donde desarrollan su actividad. Entonces, todo este tipo de documentación adicional que coadyuve precisamente para poder establecer esos fines que el marco legal nos faculta a nosotros para poder otorgar en donación, pues siempre es una información importante que nos permite y nos facilita precisamente el conceder todo este tipo de autorizaciones. Entonces, todo tipo de información que venga relacionada precisamente con esas actividades o esos programas de beneficencia pública que desarrollan las entidades, las asociaciones civiles orientadas a la beneficencia, son muy importantes, y todos los programas de las entidades del Estado que están orientados a cumplir un fin específico dentro de la estructura estatal, pues también es importante que vengan debidamente avalados por sus directores, por sus jefes, y fundamentalmente que el aval venga, como les comentaba, por la autoridad nominadora, que en este caso sería el ministro de la dependencia para la cual ellos están subordinados. Entonces, eso sería prácticamente la documentación, y como les comento, toda aquella documentación adicional que nos permita a nosotros poder constatar que fehacientemente se realizan esos objetivos de beneficencia pública, y por parte del Estado que efectivamente las mercancías están dentro de las funciones que su ley orgánica les faculta desarrollar, pues eso es información que a nosotros nos sirve precisamente para poder establecer, como les comentaba, que los fines para los cuales la normativa nos faculta otorgarlos en donación se van a cumplir efectivamente. Y entonces, como les comentaba, todo ese tipo de información es importante, y en términos generales eso es lo que se requiere para poder gestionar este tipo de donaciones para que puedan ser aprovechadas debidamente por las entidades a las que hemos hecho referencia. Gracias, licenciado Byron. Y creo que esto último que usted mencionaba es como que el punto de garantía hasta cierta referencia que tenemos para poder nosotros confirmar esto de la beneficencia, porque usted mencionaba de los programas, ¿verdad? Que efectivamente pues tengan planes de trabajo en relación a la beneficencia, que eso también es un adicional, no solo que esté en la Constitución, sino que también esos programas confirmen que se realizan estas actividades para poder adquirir estas mercancías en donación. Marvin, ¿en dónde podemos encontrar estos requisitos, esta documentación que nos mencionó el licenciado Byron, ¿verdad? Porque la SAT pues tiene a disposición en su portal, ¿verdad? La información, entonces nos gustaría que nos indicaras en dónde podemos encontrarla, por favor. Con todo gusto, Juan Carlos. Efectivamente, la Superintendencia de Administración Tributaria tiene a disposición del público en general el portal oficial, en el cual podemos encontrar toda la información relacionada, tanto como es subastas,
y de donaciones, ingresamos al portal oficial, que es portalsat.gov.gt. En el apartado de aduanas, acá podemos encontrar en la parte inferior subastas / donaciones. En este apartado podemos encontrar, como les mencionaba, toda la información relacionada con subastas y también donaciones. Acá tenemos un ejemplo. Actualmente tenemos estas donaciones al público en general. Tenemos una donación de aduana interna Centralsa. Acá en este apartado el interesado puede ver tanto el aviso de donación, donde hay información importante sobre los contactos donde pueden ubicarse o donde se encuentran las mercancías. Asimismo pueden ver el listado de las mercancías objeto de donación, la presentación fotográfica de estas mercancías, así como información adicional. Todos estos documentos son documentos en formato PDF, el cual pueden descargar sin ningún problema. Asimismo, acá cada uno de los apartados tenemos en distintas aduanas del país los procesos de donación o las mercancías que están disponibles para que las entidades puedan solicitar en calidad de donación. Todos estos son los listados y también indican en qué aduana se encuentra disponible esa mercancía. Es importante que las instituciones puedan, como se indicaba en los requisitos, puedan revisar cuáles mercancías son las que necesitan, ¿verdad? Viendo el listado de estas para poder así solicitar, hacer solicitud, al servicio aduanero para solicitar en donación esta mercancía. Muy bien, gracias. Entonces ya hemos visto que en el portal de la SAT pues está un apartado especial en la opción de aduanas, ¿verdad? Para que se puedan consultar las mercancías que están sujetas a donación para que el interesado, ¿no? Recordamos, las entidades estatales o de beneficencia pública puedan optar a ser acreedores de estas mercancías. Marvin, ¿cuántas veces se puede optar a las donaciones? Es decir, una entidad que, por ejemplo, solicitó hoy, después dice, mire, quiero otra, ¿hay algún límite de mercancías o de veces que puedan solicitar esto? Gracias, Juan Carlos. Muy buena pregunta. No existe un límite. Sin embargo, es importante que las instituciones primero se aseguren de que están disponibles aún esas mercancías. Lo ideal es primero visitar la aduana donde se encuentran las mercancías para que recibir información y ver físicamente estas mercancías, si no ya pasaron un proceso o están en un proceso de donación. Pero no existe una cantidad de donaciones, sino que la institución puede solicitar cuántas donaciones necesita. Muy bien, gracias, Marvin. ¿Se pueden verificar estas mercancías físicamente? Es decir, si hay algún interesado puede ir a la aduana donde estén estas mercancías, ir a verlas, a ver, es como quien dice, a ver si les conviene o no, si les van a ser útiles. Es decir, ¿podrán o hay fotografías, Marvin? Así es, en el portal tenemos lo que son las fotografías, pero sí es muy importante mejor asegurarse y visitar. Yo creo que este es el primer paso que debe tomar la institución. Después de que ya revisó el listado en el portal, acercarse a la aduana y ver cómo se encuentran físicamente estas mercancías, si le conviene o si le van a ser útiles esas mercancías para hacer posteriormente su solicitud. Porque hemos tenido casos en los cuales hacen todo al revés, ¿verdad? Primero solicitan la donación y ya posteriormente la Intendencia de Aduanas les autorizó esta donación. Cuando se acercan a la aduana a retirar la mercancía, ven que la mercancía no cumple las expectativas que ellos esperaban. Por eso es muy importante mejor revisar antes estas mercancías para poder decidir si en realidad conviene solicitar la donación o no conviene, ¿verdad? Sí, es muy importante que se haga primero este paso. Gracias. Sí, pues muy bien, gracias. Es similar a una compra, ¿verdad? Porque yo primero voy a ver el producto, si me interesa, pues lo compro. Pero en este caso, pues solicito la donación, si fuera el caso. Marvin, también otra consulta, ¿qué gastos o qué desembolsos se incurren en este proceso de la donación? Porque obviamente si yo soy una entidad de beneficencia y quiero ciertas mercancías que ya vi, debo de saber si tengo que pagar algo. ¿Qué gastos se dan en este proceso?
Gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Con relación a los gastos externos a la SAT, sí es importante que la institución averigüe primero cuáles son estos gastos. Recordemos que estas mercancías están en custodia del depósito aduanero temporal, que estos cobran muchas veces en conceptos de almacenaje. Entonces es importante que antes de poder hacer cualquier solicitud se informen cuál es el costo que va a tener esta mercancía, así como también aquellos gastos por despachos. Pongamos un ejemplo con relación a los vehículos. Normalmente el servicio aduanero acá los está donando exentos de IVA. Sin embargo, en el caso de vehículos existe un impuesto que es el IPRIMA, el impuesto de la primera matrícula. En relación a los gastos, hay muchos gastos, como les decía, externos a la SAT, como por ejemplo son los costos de almacenaje, ya que estas mercancías están en custodia del depósito aduanero, quien cobra por depositarlas en ello. Es importante que las instituciones primero consulten ante estos depósitos si existe algún costo por almacenaje. También costos por despachos de la mercancía. Con relación a los vehículos, les comentaba que sí es importante tomar en cuenta cuáles son los impuestos que están exentos. Por ejemplo, en el caso de los vehículos está exento nada más el IVA, pero tenemos otro impuesto, que es el impuesto sobre la primera matrícula, o IPRIMA, como le llamamos, que es ajeno al servicio aduanero. Entonces, al momento de que se les autorice esta donación de un vehículo, la entidad debe solicitar primero los servicios de un agente aduanero para transmitir una declaración. Esta declaración sirve para que él pueda hacer el registro, valga la redundancia, en el registro fiscal, para poder obtener sus distintivos. Al momento de pagar este impuesto, la IPRIMA sí no está siendo exento de este impuesto, por lo que sí debe de pagarlo al momento de que se les solucione o se les dé esta donación de un vehículo. Es importante entonces que estas instituciones puedan hacer el cálculo o ver cuáles son los gastos que van a tener para poder retirar estas mercancías del recinto aduanero. Gracias, Marvin. Sí, todo esto es importante porque, bien me lo mencionabas, hay gastos ajenos a la aduana propiamente, es decir, no son de SAT propiamente. Entonces, por la intervención de lo que se necesita para poder liberar ciertas mercancías. Y en relación a los vehículos, también, ¿verdad? Mencionabas el IPRIMA, que estos son impuestos ya internos, no son que se cobren en aduana. Por eso es de que la persona que reciba en donación estas mercancías, hablando de vehículos, pues tendrá que contribuir con el IPRIMA. Y recordemos también del impuesto sobre circulación de vehículos, que se lo cobran proporcional en el año, ¿verdad? Al momento de la inscripción. Entonces hay que contemplar esos gastos, ¿verdad? Para que la persona pues lo tenga muy bien en cuenta. Licenciado Byron, ahora me gustaría tal vez que nos indique cómo es este proceso de la autorización de la donación, ¿verdad? Porque si no estoy mal, hay una resolución que se emite, un documento, una autorización propiamente, para que nos pueda ampliar cómo es que se desarrolla todo este proceso. Sí, claro, con mucho gusto. Precisamente la autorización de una donación, luego de haber cumplido con todos los requisitos y las formalidades legales que el marco legal nos establece, así como de haber comprobado fehacientemente que la entidad solicitante va a hacer un uso adecuado de las mercancías que soliciten donación y que cumple con los fines para los cuales está debidamente autorizada legalmente para realizar. Entonces se emite una resolución por parte de la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales, en donde se hace un detalle de todas las partidas que fueron solicitadas y cuáles son las que efectivamente se están autorizando, porque podría comentarles yo en términos generales y como pues parte de la experiencia de los expedientes que vemos, que muchas veces nosotros lo definimos como la pertinencia de lo que se solicita, pero les voy a poner el caso de entidades que precisamente solicitan licor, tabaco,
y algunas otras mercancías que en lo esencial pareciera ser que no es pertinente con la finalidad de beneficencia pública, pero si dentro de los estatutos está contemplado el que puedan hacer ventas para agenciarse de fondos y cumplir con sus objetivos, pues es adecuado y es lícito precisamente el dar estas mercancías en donación, pero en caso que no cumpliera con los objetivos de la entidad, que una entidad sea su finalidad los proyectos y que marginalmente desarrolla la beneficencia, pues lógicamente estas partidas que no se apegan a sus funciones, pues indudablemente no van a estar contempladas dentro de la resolución, e igualmente una entidad en un momento dado puede hacer consulta de los listados de la mercancía que está disponible, pero en el ínterin en lo que cumple con sus requisitos y todo el proceso administrativo que finalice con la resolución de autorización, puede conllevar algunos cambios en el sentido de que algunas partidas que en su oportunidad estaban disponibles a una fecha determinada, como hay otras entidades que pudiesen tener una gestión previa y que se les concediese esas mismas partidas que coincidan, entonces lógicamente dentro de la resolución de autorización van a haber algunas excepciones, al igual que hay algunas excepciones con todas aquellas mercancías en las cuales ya existe un dictamen del Laboratorio Químico Fiscal del Servicio Aduanero, precisamente donde indica que hay algunas mercancías, les voy a poner casos si son cremas, si son perfumes, inclusive si son alimentos enlatados, que su fecha de vencimiento nos indica que ya caducaron o que no son aptas para el consumo, pues definitivamente derivado de estos dictámenes y de estas opiniones jurídicas que se van dando en el lapso del tiempo en que las mercancías se encuentran en abandono en diferentes depósitos, en diferentes bodegas, entonces esto va a impedir que nosotros podamos autorizar unas determinadas partidas que soliciten los contribuyentes, que probablemente en una época previa sí todavía estaban aptas para consumo, y entonces desafortunadamente el transcurso del tiempo hace que estas mercancías se deterioren y que ya no sean aptas precisamente para utilizarse para otorgar beneficencia. En el caso de los vehículos es importante también que sepan de que hay vehículos que están totalmente, y esa es una de las, me parece tan importante que, como lo comentaban, precisamente previo a hacer esa solicitud, el contribuyente, la entidad de beneficencia, la entidad estatal, tenga acceso precisamente a poder visualizar las mercancías, si va a cumplir con los objetivos, si le va a permitir hacerlo, porque de lo contrario estaríamos solo generando una solicitud que en el fondo pues tal vez no va a cumplir con su cometido, y probablemente va a ser tiempo de espera sin los resultados esperados, y por esa razón es que entre mayor integralidad tenga esta solicitud en cuanto a los aspectos de conocer las partidas, conocer las mercancías, el tiempo en que se llevan estos expedientes que les comento, no son expedientes que puedan evacuarse con la celeridad que muchas veces quisiéramos, porque la información muchas veces no está completa. Entonces nosotros requerimos que nos presenten algún anexo para demostrar los fines, los programas, todo lo que desarrollan las entidades de beneficencia y las entidades estatales, para que entonces el expediente pueda evacuarse con mayor celeridad y tomar en consideración que una vez nosotros emitimos una resolución de autorización, la entidad beneficiaria va a contar precisamente con 10 días para poder desaduanar esa mercancía que se le otorgó en donación. Caso contrario, por imperio de ley, dice precisamente que no hay una prórroga y que esa mercancía nuevamente cae a disposición del servicio aduanero para ser donada a otra entidad. Entonces, todo ese tipo de logística, de planificación y de previsión que las entidades que solicitan donación, pues esté de la mejor manera posible para que
la solicitud tenga la pertinencia apropiada, como les digo, pedir aquellas mercancías que realmente van a ser útiles para cumplir con los objetivos que pretenden realizar, tanto de beneficencia pública como de las actividades puramente de las entidades del Estado que realizan de acuerdo a su ley orgánica y que están facultados para hacerlo. Entonces ahí sería más o menos lo que podría aportarles en cuanto a la resolución que nosotros emitimos, el plazo que tienen las entidades, que como les comento, deben de tomarlo muy en cuenta, porque sí les podemos comentar como anécdota y la experiencia de este tipo de gestiones y de mercancías que se solicitan para donación, que precisamente hay entidades que no han podido contar con la disponibilidad, contar con la logística, con los recursos, muchas veces entiéndase grúas, permisos, pagos para poder retirar esas mercancías dentro del plazo que la ley nos otorga a nosotros para poder entregar estas mercancías en donación. Y tal vez como final de todo este proceso, la entidad que cuente ya con una resolución para poder gestionar la entrega de una donación de mercancías, debe de pues precisamente de abocarse en los lugares o en los puntos donde estas mercancías están en abandono con su resolución y precisamente abocarse con las autoridades aduaneras, porque van a suscribir un acta administrativa donde se va a dejar constancia de todas las actuaciones, e inclusive ahí es donde deben de presentarse todos aquellos permisos pertinentes dentro de las partidas y la mercancía que se solicita para poder ser debidamente entregadas sin que tengan un impedimento que pudiera atrasar o que pudiera hacerles incurrir precisamente en salir de ese plazo de los 10 días que la ley establece para poder ser retiradas una vez haya sido autorizada y debidamente notificada la resolución de autorización, que es un aspecto fundamental para tenerlo en cuenta, para que todo este tipo de solicitudes efectivamente puedan lograr el cometido y el objetivo para el cual las entidades gestionaron. Muy bien, gracias, Alex. Cabalmente estábamos verificando ahorita en el Facebook, pues, en YouTube, las consultas, y una de ellas era el tiempo que se tiene para retirar esas mercancías, ¿verdad? Después de que se dio esa resolución de autorización, y cabalmente usted lo mencionó, 10 días, ¿verdad? Quisiera tal vez rápidamente, ¿verdad? Porque ya estamos contra el tiempo, abordar dos consultas. Nos preguntan, y aquí cualquiera de los dos, ¿verdad? Puede activar su micrófono para responder, por favor, licenciados. ¿Cuánto tiempo tienen las entidades para realizar la solicitud de la donación de esas mercancías? El tiempo que tienen realmente no, legalmente no tienen ningún tiempo desde que las mercancías están dentro de los listados para poder ser objeto de una solicitud para que sean donados, pero les comentaba yo que precisamente debe de considerarse algo muy importante, que las mercancías, dependiendo el tipo de mercancías que se solicite en donación, el transcurso del tiempo indudablemente puede propiciar que estas mercancías pudiera no estar ya aptas para poder ser utilizadas ni para ser entregadas a personas a las que se les va a dar alguna beneficencia precisamente directa o indirecta, ya sea mediante la venta de estas mercancías para agenciarse de fondos y poder cumplir con sus objetivos. Entonces, como les digo, legalmente no hay ningún tiempo, pero las entidades que realmente están interesadas deben de precisamente agotar esa instancia de ver las mercancías, de ver las condiciones en que se encuentran, de consultar los permisos que se requieren y de los pagos que deben de realizarse en última instancia para poder disponer de estas mercancías, y que las mercancías, como les comentaba yo, que por el ínterin del tiempo, el transcurso del tiempo, pueden propiciar que caigan en condiciones de que ya no sean aptas para poder ser entregadas a una entidad de beneficencia o una entidad estatal,
en el caso de mercancías, como les comento, que el transcurso del tiempo puede afectarlas, y en el caso de las mercancías que únicamente se van depreciando pero que están en condiciones de ser habilitadas para poder ser utilizadas, pues las entidades no tienen ningún plazo establecido que la ley indique que luego de ser publicados los listados de las mercancías que no fueron adjudicadas en subasta pública, existe un tiempo determinado para que puedan solicitar la donación, siempre y cuando los listados y cumplan precisamente con esas etapas de ir a ver qué tipo de mercancías son las que van a solicitar y si van a cumplir con sus objetivos, y precisamente consultar, mire, estas mercancías, si son cosméticos, si son algún otro tipo de productos que en un momento dado no puedan ser aptos para consumo, porque la ley de protección al consumidor así lo establece, por fechas de caducidad y por algún otro tipo de requerimientos, pues entonces no tendría mucho sentido el hecho de presentar una solicitud para mercancías que probablemente al final del proceso se van a denegar, porque no se agotó esta instancia precisamente de ver que son mercancías que en el ínterin del tiempo van a tener un deterioro que no van a precisamente a facultar para que sean debidamente utilizadas. Entonces, esas son las previsiones que debiese de tener la entidad de beneficencia o la entidad estatal que tiene interés en solicitar estas mercancías. Muy bien, gracias, licenciado Byron. Marvin, por favor, ¿querías aportar algo? Sí, gracias, Juan Carlos. Sí, tal vez ampliando un poco lo que decía Lic Ochoa, con relación al tiempo, es importante que estas mercancías, como lo decíamos al inicio, ya pasaron un proceso de subasta, por lo que es importante conocer, posterior a que sucedió la subasta, el servicio aduanero publica los listados de aquellas mercancías que no han sido adjudicadas. Entonces, en este sentido, las instituciones deben de tomar en cuenta que en ese aviso existe un plazo en el cual van a estar disponibles para donación. En el caso de estos tenemos lo que son 3 meses publicadas para poder solicitar este tipo de donación. Si en esos 3 meses no tenemos solicitudes de donación, las mercancías pasan a un proceso de destrucción. Por eso es importante conocer este plazo, que sí, después de su publicación tenemos 3 meses para que puedan solicitar este tipo de donaciones al servicio aduanero. Gracias, Marvin. Hay que hacer ahí tal vez una verificación completa, porque también el licenciado Byron nos mencionaba, obviamente, de que si alguna mercancía, pues, en su vigencia, ya perdió esa vigencia, mejor dicho, pues obviamente no se van a poder otorgar, ¿verdad? Considerando también este plazo de los 3 meses que mencionaba Marvin por ahí. Entonces, gracias por la aclaración. Y la última, ahora sí la última, ¿a quién se dirige la solicitud? Están preguntando también algunos contribuyentes. ¿A nombre de quién se hace esa solicitud? Sí, la solicitud la pueden dirigir a la autoridad superior de la administración tributaria o la autoridad superior del servicio aduanero. No necesariamente se debe consignar, de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, un nombre específico, porque la administración pública, derivado de que muchas veces es cambiante la coyuntura, nosotros lo que siempre sugerimos es que sea dirigida o al señor superintendente de administración tributaria o al intendente de aduanas, para que entonces el expediente pueda ser debidamente gestionado. No necesariamente se puede o se debe consignar el nombre específico, porque les comentaba yo que la administración pública muchas veces es muy dinámica, y entonces muchas veces las autoridades delegan precisamente sus funciones en alguna otra de las autoridades. Entonces no necesariamente, pero si el contribuyente desea consignar el nombre específicamente de las autoridades, pues igualmente lo puede hacer. Entonces eso sería prácticamente lo que deben de cumplir estas solicitudes, de ser dirigidas al superintendente o a la autoridad superior del servicio aduanero, que en este caso es el intendente de aduanas. Muy bien, gracias, licenciado Byron. Yo creo que ahí estamos. Muchas gracias a ustedes dos, ¿verdad? Por la participación y por
la información que nos han compartido en esta mañana. Siempre es de mucho interés, ¿verdad? Este tema, saber quiénes pueden optar a la donación de las mercancías que caen en abandono, ¿verdad?